Yo trabajo en cáncer de pulmón. Factor fundamental durante muchísimos años que se sabe que condiciona muchísimo el cáncer de pulmón, el tabaco. Pero hay datos que son abrumadores. Se estima que aproximadamente un 25-30% de las personas son fumadoras. El riesgo de tener cáncer de pulmón en los fumadores es aproximadamente 30 veces más alto que en los no fumadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno de cada 5 o 6 fumadores va a tener cáncer de pulmón. Entonces, si conocéis a 4 o 5 personas que fuméis, miraros las caras y alguno le va a tocar. Aproximadamente la mitad de la gente que tenga cáncer de pulmón va a morir de cáncer de pulmón. O sea, eso no es discutible, esos son números, eso es estadística. Tenéis 8 amigos que fuman, que sepáis que 2, 3 van a tener cáncer de pulmón y uno de ellos va a morir de cáncer de pulmón. ¿Cómo es la situación en los no fumadores? Menos del 1%. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Me parece una iniciativa muy chula y espero cumplir al menos parte de las expectativas de la gente que habéis venido a escucharme hoy. Como bien dice Carmen, yo me dedico a la investigación, soy profesor de la universidad. No voy a contar mi currículum porque no tiene ningún sentido. Simplemente que me digáis simplemente deciros que trabajo aquí en la Universidad de Cantabria, soy profesor de la Universidad de Cantabria. Y tengo un grupo de investigación en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria que investigamos sobre el cáncer, ¿vale? Algunas de las personas que trabajan conmigo, de hecho, están aquí, en esta parte de aquí, que parece que como nos hemos dividido como unos contra otros. Y de hecho, bueno, pues muchos de otras personas que están aquí también trabajan en el mismo instituto y de hecho saben mucho de lo que voy a hablar y eso me pone un poquitín nervioso también en el sentido de no conocía muy bien tampoco a qué nivel podemos discutir esto, ¿vale? Entonces, me disculpéis a priori si me he pasado por arriba o por abajo, ¿vale? Quiero sacar 2 o 3 temas. A mí, según me explicaba Carmen, pues el objetivo de esto un poquitín es discutir cosas que puedan ser polémicas o que puedan abrir a discusión. Y se me han ocurrido algunas ideas de las que podemos discutir, pero estoy encantado de dirigir esta discusión hacia la línea de lo que queráis y os apetezca después, y en la medida en la que yo pueda contestaros también, ¿vale? Bueno, como digo, yo trabajo en cáncer y la primera cosa que se me ocurre un poquitín es discutir o entender un poquitín lo que es un cáncer, ¿no? No sé si todos lo tenemos claro o no lo tenemos claro. Como digo, obviamente todo este sector de aquí, espero que sí. El otro sector aquí, pues sé que hay estudiantes de medicina, bueno, pues probablemente también lo tengan bastante claro. Pues el cáncer surge cuando un grupo de nuestras células, nuestro cuerpo tiene aproximadamente, bueno, 30.000, 40.000 millones de células que trabajan conjuntamente y pues un grupo de esas células empieza a hacer cosas que no debería hacer. Entre otras cosas, empezar a proliferar de manera egoísta, a colonizar el tejido circundante donde estaban, que en principio no deberían hacer eso, comprometiendo lo que es el funcionamiento del tejido donde están y eventualmente son capaces de migrar, viajar y colonizar otros tejidos y comprometer el funcionamiento de esos otros tejidos, que es lo que denominamos la metástasis, ¿no? Y lo que es realmente lo que frecuentemente o casi exclusivamente mata a los pacientes, ¿no? Esa última fase en la que esas células viajan, invaden tejidos lejanos y impiden que ese tejido lejano empiece a funcionar. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto por muchas razones, ¿vale? Las células son entes muy complejas, que tienen, yo siempre hago el símil que la gente que a lo mejor no es de bio pues lo entiende mejor, que es como si fuera un circuito electrónico que tiene aproximadamente 20.000, 30.000 componentes y la proporción de estos componentes y cómo se conectan entre ellos pues determina la capacidad que tiene esa célula de responder a los estímulos o a funcionar como debería funcionar. Si todo está bien, pues la célula funciona y hace lo que debería hacer. ¿Qué es lo que debería hacer? Pues lo que ha evolucionado durante cientos de miles de años para hacer, ¿no? Que es trabajar en comunidad con sus células vecinas y formar tejidos que hacen funciones, ¿no? Pues nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro riñón. ¿Por qué hay un grupo de células que dejan de hacer lo que deberían hacer? Pues la razón fundamental, o la razón que va debajo de todo, es porque modifican su ADN, ¿vale? El ADN es, lo hemos oído todos muchas veces probablemente, es el libro de instrucciones de la célula. Es lo que contiene las instrucciones para crear esos componentes que la célula necesita para funcionar.
Cuando se dice que un ADN es el libro de la célula, a mí siempre me gusta también insistir en mis clases que es una analogía que es un poco perversa, porque todos pensamos que es un libro y un libro es algo sencillo, ¿vale? Pero el ADN tiene... mira, más gente experta en mi campo. El ADN tiene unos 3.000 millones de nucleótidos, 3.000 millones de letras, estas famosas letras A, C, T, G. ¿Vale? Si eso lo tradujéramos al libro, esos son aproximadamente unos 200 libros de 500 páginas, ¿vale? Entonces, realmente cuando decimos que es el libro de instrucciones, es más bien la biblioteca de instrucciones, o la librería de instrucciones, ¿vale? En cada uno de esos libros hay capítulos que codifican o que tienen las instrucciones de componentes de esa célula, ¿vale? Entonces, todo eso está recogido en la célula y todo eso la célula lo usa para crear sus componentes. Si yo empiezo a cambiar esas páginas y a cambiar esas instrucciones, los componentes que genera la célula empiezan a hacer cosas, o la célula empieza a hacer cosas que no debería hacer. Entonces, debajo del fondo del desarrollo de un tumor es que se han acumulado errores o alteraciones en esas instrucciones y que la célula pues, empieza a generar componentes defectuosos que empiezan a hacer cosas que no deberían hacer. En principio, de manera aleatoria. En principio no hay ninguna direccionalidad en eso, simplemente son errores, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo selecciona, quiere decir, la vida selecciona. Entonces, si alguno de esos errores o alguna de esas alteraciones, por casualidad, le da una ventaja o hace que esa célula tenga la capacidad de sobrevivir a las restricciones que el resto de células tiene, pues obviamente esa célula tiene una ventaja que usa. Y entonces el cuerpo o la vida selecciona esa célula o esas alteraciones. ¿Vale? Y con el tiempo, esa célula que empieza a perder restricciones y que empieza a perder controles, es capaz de, a su vez, ir acumulando más errores y más controles, que a su vez se va seleccionando y con el tiempo acaba desarrollando pues, un tejido extraño o un grupo de células extraño, que es lo que denominamos un tumor. ¿Vale? ¿Por qué se producen estos errores? Bueno, pues estos errores, como todo en la vida, es una combinación de muchos factores. ¿Vale? En algunos casos, muy pocos, el factor determinante es un factor hereditario genético. Muy pocos, aproximadamente 10-15%, no más, ¿vale? Entonces, es verdad que es una tendencia muy natural de que en mi familia hay casos de cáncer y entonces siempre busco familiares que han tenido casos de cáncer para intentar buscar una explicación ahí. En la mayoría de los casos la explicación no está ahí, sí que los hay. Está el caso del cáncer de mama hereditario, que es muy famoso, pero aún así, como digo, son porcentajes muy pequeños, 10%, 15%. La mayoría de los tumores no se generan porque hemos heredado una carga genética, un componente defectuoso, por decirlo de alguna manera, de nuestros padres. ¿Vale? En la mayoría de los casos se produce por la exposición a agentes externos. Esa es la mayoría es la razón fundamental. ¿Vale? Agentes externos de cualquier tipo. Hay muchas personas que te defienden vivir es el mayor factor de riesgo para morir, lógicamente. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que hacer forzosamente, entre ellas respirar, por ejemplo. Entonces, respirar es malísimo. O sea, es buenísimo si no te mueres, pero es malísimo porque el oxígeno es uno de los agentes más dañinos que hay para las células. Entonces, el hecho de que sobrevivamos a base de oxígeno es una espada de Damocles. Entonces, respirar es malo, sin permitir la analogía. Entonces, por una parte, pues efectivamente, el que nuestras células cometan errores, pues es una cosa concomitante a que estamos viviendo y tenemos que comer, y tenemos que respirar, y tenemos que caminar, y tenemos que hacer cosas, ¿no? Pero luego hay otros que a lo mejor sí que podemos controlar. La polución, las comidas procesadas, las comidas altas en grasas. Hay cosas que sí, que sabemos que no son buenas y que condicionan pues, la acumulación de esos errores a la aparición de esos tumores y que podremos corregir. Yo trabajo en cáncer de pulmón, entonces es fácil ver a dónde voy, ¿vale? Factor fundamental durante muchísimos años que se sabe que condiciona muchísimo el cáncer de pulmón, el tabaco, ¿vale? Y me gustaría abrir el primer turno de debate para después de los 45 minutos de cuánta desinformación hay sobre esto, y cuánta bulo y cuánto negacionismo hay de esto, ¿vale? Entonces, obviamente, todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana, por supuesto, porque somos libres pensadores, ¿vale? Pero hay datos que son abrumadores con esto. O sea, esto no es como la gente negacionista de la que Tierra es redonda viendo fotos del satélite viendo la curvatura de la Tierra. O sea, quiero decir, sí, obviamente puede ser negacionista, pero es difícil, ¿vale? Entonces, no sé cuántos fumadores hay aquí, no sé si podemos hacer el ejercicio. ¿Cuántos fumadores hay aquí?
3. Bueno, no son muchos. No. Bueno, no, sí, a ver, se estima que aproximadamente un 25-30% de las personas son fumadoras. O sea que, bueno, somos 20 y pico, 30%, pues sí. O sea, bueno, serían más bien 9 personas, es un poco menos. Eso. Bien. Vale, la frecuencia, o sea, el riesgo de tener cáncer de pulmón en los fumadores es aproximadamente 30 veces más alto que en los no fumadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno de cada 5 o 6 fumadores va a tener cáncer de pulmón. Entonces, si conocéis a 4 o 5 personas que fuméis, miraros las caras y a alguno le va a tocar. Estadísticamente, puede haber suerte que no, pero estadísticamente a uno le va a tocar. Y aproximadamente la mitad de la gente que tenga cáncer de pulmón va a morir de cáncer de pulmón. Y esos son números. O sea, eso no es discutible, esos son números, eso es estadística. Entonces, si tenéis 8 amigos que fuman, que sepáis que 2, 3 van a tener cáncer de pulmón y uno de ellos va a morir de cáncer de pulmón, necesariamente. Entonces, miráis las caras y decidís, y esto es como otra. ¿Vale? Es así. O sea, y como digo, estos son números contantes y sonantes. ¿Cómo es la situación en los no fumadores? Menos del 1%. Entonces, los no fumadores, pues tienen un riesgo, por supuesto, de desarrollar cáncer de pulmón, como cualquier otra persona, porque siguen respirando y siguen caminando y siguen andando, pero muchísimo menos que los fumadores. Entonces, mi abuelo fue fumador toda la vida, no tuvo cáncer de pulmón. Vale, bien, efectivamente. Esto al final es como una lotería. Quiere decir, pues acumuló muchísimos errores, pero afortunadamente ninguno de ellos le produjo un cáncer de pulmón. ¿Vale? Igual que hay gente que juega a la lotería todos los años y nunca le toca, y luego tenemos a Fabra en Valencia, que no juega nunca y todos los años le toca la lotería. Pues igual. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, no, es que en mi familia todo el mundo ha fumado y nunca ha habido cáncer de pulmón. Bueno, pues habéis salvado la bala, me parece estupendo. Eso no quiere decir que puedas fumar. ¿Vale? El COVID produjo, desde 2021 hasta 2024, fijaros la crisis brutal que fue el COVID, produjo unos 7 millones de muertes en todo el mundo. El tabaco produce 8 millones de muertes todos los años. Todos los años, año a año. ¿Vale? O sea, en lo que el COVID ha matado 7 millones de personas, el tabaco ha matado a 24 millones. ¿Vale? Y fijaros, la crisis que fue el COVID y toda la discusión que tuvimos sobre creamos vacunas, vamos a salvar gente, vamos a confinarnos, lo sencillo que sería salvar a 8 millones de personas todos los años simplemente prohibiendo el tabaco. Por cierto, los 8 millones de personas que mueren por tabaco, aproximadamente 6 son fumadores y casi 2 son fumadores pasivos. O sea, son gente que no fuma, es gente que convive con fumadores o que sale de juerga con fumadores o que están constantemente con fumadores. ¿Vale? Y esa es la razón fundamental por la que se prohíbe fumar en las escuelas, se prohíbe fumar en los restaurantes, se prohibirá fumar en las playas y se acabará prohibiendo fumar en cualquier sitio donde no estés solo. Con un poco de suerte, si no se acaba prohibiendo el tabaco, que sería probablemente lo ideal. ¿Vale? Bien, entonces, como digo, el cáncer tiene un componente genético, tiene un componente ambiental. La polución también, O sea, quiere decir, el tabaco es un factor muy importante, quizá uno de los más importantes, pero también la contaminación, la polución, todo, ¿vale? Entonces, es mucho más sano vivir en el pueblo que vivir en la ciudad, y eso es así, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos en los laboratorios de investigación como el mío? O como en el que yo dirijo y en el que trabajan muchas otras personas que son las que realmente hacen el trabajo, aparte de aguantarme a mí. Intentamos entender cuáles son esos componentes que son defectuosos, por qué esas alteraciones en esos componentes defectuosos producen lo que producen y cómo pudimos utilizar esa información en nuestro favor para identificar esas alteraciones lo antes posible, que al final es lo que cura a los pacientes. Lo que más cura a los pacientes de cáncer es el diagnóstico precoz y eso está comprobadísimo. Entonces, cuanto antes se detecte el tumor, más fácil que esas células que se detecten seamos capaces de tratarlas eficientemente y selectivamente y podamos matar todas las células del tumor. Entonces, el tiempo es aquí el factor clave. Cuanto más tarde se diagnostique un tumor, más cae en picado la supervivencia de los pacientes, indefiniblemente. Entonces, cuanto antes sepamos los pasos que toman las células para llegar a un tumor, antes seremos capaces de detectar esos cambios lo antes posible y diseñar tratamientos que funcionen lo mejor posible. Y a ser posible, tratamientos que maten exclusivamente las células tumorales sin alterar o sin matar las células normales.
Porque esta es una discusión también muy típica. No, he encontrado una manera de matar a las células tumorales. Sí, matar a una célula tumoral es muy fácil. La lejía mata a todas las células tumorales. Sin ningún problema. Aquí el problema es, queremos matar las células tumorales dentro de una persona y que esa persona siga viva. Ese es el gran riesgo, el gran factor determinante, ¿no? O sea, no es matarlas es fácil. Matar una célula es fácil. ¿Vale? Ahora, matar solo la célula tumoral y dejar la célula normal al lado viva es luego difícil. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que saber distinguirlas, tenemos que saber diseñar tratamientos. Y eso ha sido muy eficiente tradicionalmente, ¿vale? Hay mucha negacionismo de la importancia de la investigación, pero hay ejemplos clarísimos. Leucemia mieloide crónica en niños. Años 90 mataba a todos los niños. Es decir, un diagnóstico de leucemia crónica en un niño menor de 10 años en los años 90 significaba muerte segura. Es una sentencia de muerte. Hoy en día no muere nadie de esta enfermedad. ¿Vale? Hemos encontrado tratamientos eficientes que funcionan muy bien. Estos niños tienen exactamente la misma esperanza de vida que cualquier otra persona. ¿Vale? Con un tratamiento de por vida funciona perfectamente. Cáncer de mama. Cáncer de mama en los años 90 tenía una tasa de mortalidad 70%. Hoy en día está por debajo del 20%. ¿Vale? Con lo cual sí que hemos avanzado muchísimo en algunos tipos tumorales. En algunos, no en todos. Hay algunos que no. Cáncer de páncreas sigue teniendo la misma tasa de mortalidad que hace 30 años. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el cáncer de páncreas pues lo entendemos peor, o porque hay otros condicionantes. Bueno, segundo tema polémico que me gustaría sacar aquí. ¿Qué herramientas utilizamos los investigadores para hacer estos estudios? Modelos celulares, estudios in vitro, pero también mucho modelos animales. Y somos conscientes de que los modelos animales, el utilizar modelos animales es muy polémico. Y es muy triste. Somos conscientes de ello. Pero hay muchas cosas que no somos capaces de simular en el laboratorio. No hay manera humana de simular un sistema nervioso en el laboratorio. No hay manera humana de simular un sistema endocrino en el laboratorio. No se puede simular un sistema reproductor, no se puede simular un sistema inmune. La única manera de probar cómo va a responder un sistema inmune frente a un tratamiento, frente a una droga, es dárselo a un ser vivo. Es la única. No existe hoy en día alternativas. La experimentación animal está extremadamente restringida. Yo, para hacer un experimento con un ratón, tengo que pasar fácilmente 3 o 4 comités, algunos regionales, otros nacionales y otros internacionales, dependiendo de dónde esté pidiendo el dinero, en un proceso que puede tardar fácilmente 4 o 6 meses, y en el que tengo que justificar a todo el mundo por qué uso ratones, cuántos ratones voy a usar, cómo he seleccionado ese número de ratones, qué tipo de medidas voy a hacer para reducir al máximo el estrés de los ratones o el daño de los ratones, si voy a utilizar herramientas de analgesia para que esos ratones no estén incómodos, qué medidas voy a tomar para detectar que el estrés o el dolor de esos ratones es demasiado y tengo que acabar el experimento y tengo que convencer a varios comités y que voy a usar el menor número de animales posible y que no hay ninguna alternativa viable para estudiar lo que yo voy a estudiar. Todo eso tengo que convencer a un comité, con lo cual no es que yo me levanto por la mañana y decido voy a ver qué le pasa a un ratón cuando le corto una pata. ¿Vale? Eso no me lo va a dejar hacer nadie. Y siempre que haya medidas alternativas, no me van a permitir hacer la experimentación animal. Pero hoy en día, la experimentación animal, en mi humilde opinión, es imprescindible. Porque la alternativa a la experimentación animal es la experimentación humana. No hay alternativa. Quiere decir, la alternativa a eliminar o prohibir la experimentación animal consiste en que medicamentos que no sabemos lo que van a hacer a las personas empiecen a darse en personas. Y veremos a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, la experimentación animal es imprescindible. La cuestión es en qué animales queremos hacer la experimentación. ¿La queremos hacer en ratones o la queremos hacer en humanos? Esa es un poquitín la polémica. No, acabo ya, que ya sé que me acaba el tiempo y me prohíbe. Antes de que invite ya te estaba llamando a la... Vale, por último solo quiero comentar una cosa, tratamientos, ¿vale? Y ya termino. Tratamientos. ¿Qué tratamientos se utilizan ahí para el cáncer? Pues como os comentaba, el más eficiente, cirugía. Si el tumor es pequeño y lo puedo detectar fácil, está localizado, cirugía. La cirugía cura todos los tumores, siempre y cuando se pueda aplicar cirugía en el tumor. ¿Qué problema hay? Que cuando yo detecto el tumor y el tumor está muy avanzado, ya no puedo hacer cirugía, porque no todas las células tumorales están en un sitio concreto. Entonces ya la cirugía no es eficiente, porque ya tengo células desplegadas por todo el cuerpo. ¿Qué alternativa tengo?
si yo he hecho investigación biomédica y he identificado una diferencia específica que está en las células tumorales y no está en las células normales, puedo diseñar un tratamiento específico que mate exclusivamente las células tumorales. Pero para eso tengo que entenderlas y tengo que saber cómo se hace. Y cuáles son los componentes, ¿vale? O sea, tengo que haber investigado al respecto para saber exactamente qué componentes tiene alterado y cómo puedo diseñar un tratamiento para afectar ese componente fundamental y para que se muera solo esa célula que tiene ese componente defectuoso. Y últimamente, y es con lo que termino, una estrategia que está teniendo muchísimo éxito es lo que se llama la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es un razonamiento en el que decimos, nuestro cuerpo lleva cientos de miles de años evolucionando un sistema de defensa propio, que es su sistema inmune. Y el sistema inmune en muchas ocasiones reconoce las células tumorales. Entonces, lo que vamos a hacer es incentivar ese sistema inmune, porque una de las cosas que hacen las células tumorales en muchos casos es inactivar el sistema inmune precisamente para que no le ataque. Vamos a establecer estrategias para que el propio cuerpo, el propio sistema inmune, luche contra sus propias células tumorales y las lucha de manera específica, que lo hace muchísimo mejor que nosotros. ¿Vale? Y ahora es un tema de investigación muy profundo, ¿vale? Porque uno de los problemas que estamos teniendo con los tratamientos muchas veces es que las células tumorales acaban adaptándose o resistiendo al tratamiento. Y es otro de los focos de investigación que, por ejemplo, gente de mi grupo como Natalia, pues es lo que está trabajando, que es qué mecanismos utilizan las células para sobrevivir esos tratamientos antitumorales que les estamos dando para intentar evitar que lo hagan en el futuro. Acabo, me he pasado 30 segundos de los 18 minutos, lo siento muchísimo, pero encantado de abrir el debate lo que queráis. el turno de palabras. Mi pregunta es un poco técnica, por experiencia propia. Cuando hablas de tumores, Sí. ¿cuál es la diferencia entre un tumor? O sea, porque hay benigno y maligno, ¿no? Sí, vale. Sí, se podría hacer distinción entre lo que es un grupo de células que todavía no es capaz de atacar el tejido circundante e invadir, que es normalmente el criterio que se hace en los oncólogos. El criterio que se hace normalmente, los tumores normalmente se gradúan, lo que se llama, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y normalmente esa gradación viene determinada de visualmente o por ciertos marcadores moleculares qué evidencia hay de que ese tumor es capaz de salir de lo que es su zona o su región de nacimiento para invadir el tejido circundante o invadir el torrente sanguíneo e ir a tejidos circundantes. Entonces, los grados pequeños implica que el tumor todavía tiene un aspecto que se llama diferenciado, eso quiere decir todavía se parece mucho a la célula original epitelial que estaba ahí, ¿vale? Con lo cual asumimos que no ha adquirido muchas alteraciones y que todavía no es capaz de hacer muchas cosas de las que hacen los tumores, y entonces en esos casos la cirugía es muy eficiente porque lo que haces es coger tejido de todo alrededor y tienes cierta seguridad de que todas las células tumorales las has eliminado. A medida que los estadios aumentan, y depende del tipo tumoral, y yo tampoco soy patólogo, esto te lo podría explicar un patólogo mucho mejor, dependiendo del tejido concreto y del tipo tumoral, hay una gradación en la que dice, bueno, a medida que el grado es mayor, el tumor es más peligroso, porque eso implica que hay evidencias de que ese tumor ha tenido capacidad de invadir o de colonizar. Entonces, en esos casos llega un momento en el que se pone un corte y dice, la cirugía aquí no va a tener eficacia, ¿no? E incluso se puede decidir no hacer cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía no es inocua. Entonces, quiere decir, la cirugía tiene una consecuencia para el paciente. Entonces, si yo entiendo que esa cirugía no va a ser positiva para el paciente, por mucho de que a los pacientes les cueste entenderlo, es que la cirugía no te va a dar ningún beneficio, porque ahora ya la cirugía a lo mejor no va a solucionarte tu problema porque las células a lo mejor están extendidas, y entonces voy a pasar directamente a la quimioterapia, que puede ser ayudante, o sea, quiere decir, puede ser previa a la cirugía o incluso solo terapia exclusiva de quimio-radioterapia sin hacer cirugía. ¿Vale? Entonces, esa distinción de maligno y benigno viene un poquitín en esa graduación. En esa de tienes un tumor, en quiere decir que las células están empezando a crecer y a invadir, pero todavía no ha llegado a un punto en el que me preocupa tu vida o me preocupa tu salud a grandes rasgos porque tenemos una manera tal. O, por ejemplo, las verrugas o tal, son crecimientos benignos, quiere decir, son células que han adquirido ciertas capacidades para proliferar e invadir lo que es la restricción local, pero se han parado. Entonces es como, bueno, pues no es peligroso porque eso pasa unos procesos, pero ya no va a ir a más. Entonces, pues no necesito cirugía. Entonces, muchos lunares o muchas verrugas te dicen, bueno, son crecimientos tumorales, pero son benignos. Eso quiere decir, esto no te va a poner en peligro en ningún momento porque esa célula ha parado, ha adquirido ciertas alteraciones, pero no las suficientes como para que sea peligroso. ¿Vale? Entonces, esa distinción que hacen maligno o benigno, pues depende un poco, viene de ahí, vamos, viene de esa distinción. Ya. ¿Vale? En ese sentido, ¿se puede distinguir también tipos de cáncer o es una sola? Es decir,
¿La enfermedad es una sola? No, o hay- no. A ver, no. O sea, ¿hay diferentes tipos Sí. y se clasifican como diferentes? Sí. Hay muchísimos tipos de cáncer, ¿vale? Tradicionalmente los tumores o los tipos de cáncer se han clasificado por el tejido de origen, ¿vale? Entonces se habla de cáncer de mama, cáncer de colon y qué. ¿Por qué? Porque la célula original que produce el tumor ya es de una célula distinta. O sea, quiere decir, un hepatocito es una célula del hígado, es muy distinta de una neurona o de una célula del riñón. Entonces, obviamente, las características de la célula ya de partida son distintas, ¿vale? Pero luego, además, dentro de un propio tejido hay distintas células también. O sea, no todas las células de pulmón son iguales. Hay células que están en lo que son los alveolos, hay células que están en lo que es el bronquio. Entonces, bueno, pues hay también distintas características, vienen de otras células y normalmente por el origen celular tradicionalmente se ha distinguido por lo que son adenocarcinomas, lo que son sarcomas, lo que son adenocarcinomas de célula escamosa, lo que es de célula pequeña, ¿vale? Sí que hay distinciones. Y cada vez se está yendo más a una distinción no tanto de la célula de origen como molecular. Quiero decir, qué alteraciones, qué defectos tiene esa célula, porque al final es lo que es útil para nosotros. Quiero decir, no tanto de dónde viene la célula de origen, sino exactamente qué alteraciones tiene para ver qué alteraciones puedo atacar con qué determinados tratamientos. Entonces, a tu pregunta, la respuesta rápida es no. Hay muchos tipos de cáncer, muchísimos tipos de cáncer. Algunos mejores, otros peores. Hemos puesto casos de tumores o de tipos de cáncer que se mejoran mucho con la investigación y otros en los que no. Entonces, el cáncer en general pues es un comportamiento general, pero luego cada tipo de cáncer puede ser una enfermedad especialmente difícil, especialmente distinta. Y de hecho los tratamientos que funcionan en algunos tipos tumorales a lo mejor no funcionan en otros tipos tumorales. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de mama típicamente tiene una serie de alteraciones, entonces tenemos medicamentos que contra eso funcionan muy bien. Pero a lo mejor el cáncer de páncreas no tiene ese tipo de alteraciones y entonces esos medicamentos no funcionan aquí, ¿vale? Hay cosas que son bastante generalizadas y fue cómo se empezaron a tratar los tumores. ¿Qué es lo que tienen todos los tumores característicos? Que proliferan mucho. Que las células se dividen mucho, que es algo que normalmente a las células normales no les pasa. Entonces, los primeros medicamentos y los primeros tratamientos van a eso. Voy a matar lo que se esté dividiendo. Y la quimioterapia tradicional y la radioterapia va a eso. O sea, lo que hace es machacar células que se están dividiendo. Entonces, ¿qué células tenemos dividiendo en nuestro cuerpo fundamentalmente? Los tumores, pero también la hematopoiesis, o sea, el sistema inmune, y, por ejemplo, las células que generan el pelo. Por eso cuando te dan quimioterapia y radioterapia, lo que tienes es una inmunodeficiencia, pierdes el pelo y además te tratan el tumor, ¿vale? Por eso esos tratamientos que van destinados a lo que prolifera, pues tienen esos efectos secundarios. Los tratamientos que ahora son mucho más dirigidos ya no tienen tantos esos efectos secundarios. Antes era muy típico que una persona con cáncer lo primero que hacía era perder el pelo. Ahora hay mucha gente que tiene tratamientos de cáncer que no pierden el pelo y no tienen una inmunodeficiencia porque tienen tratamientos más específicos que van a otras cosas que no es la proliferación. ¿Vale? Pero sí, cada tumor y cada tipo de tumor es una ciencia, o sea, quiero decir, y hay oncólogos que se especializan también, y hay oncólogos que se especializan en cáncer de pulmón, oncólogos que se especializan en cáncer de mama, porque bueno, dentro de cada cosa pues tiene su heterogeneidad, su variabilidad y su manera de proceder, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar porque vemos que nos has contado cómo has avanzado en estos 30 años en ciencia, ¿no? En investigación. La parte de la rama, o sea, pues, hay dos ramas, una en la investigación y dos cuando llega al paciente, ¿no? Y vemos que en estos últimos años ha pasado, por ejemplo, como lo que es el proceso desde que un paciente llega a un médico de cabecera hasta que tiene cita con el especialista y el especialista diagnostica, ¿no? Se ha alargado mucho las listas de espera. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Seguir investigando? ¿Qué nos va a dar a futuro más beneficios? ¿Seguir investigando o invertir en reducir esas listas de espera? ¿Es más importante nuevas terapias o es más importante la detección temprana? A ver, todo es muy importante. Es que es la decisión. A ver, la detección temprana es muy importante. Se sabe que la detección temprana es lo que más salva vidas en cáncer, claramente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la detección temprana es posible en algunos tipos tumorales y no en todos. Quiero decir, en cáncer de mama es posible. ¿Por qué? Porque se hacen mamografías, que es poco invasivo, porque tenemos técnicas que pueden permitir determinar esas tareas, y entonces se puede hacer un screening masivo con mamografías porque es algo que se puede hacer. Entonces, bueno, muy cómodo. Claro, el cáncer de pulmón, ¿qué hacemos? No podemos hacer escáneres de todo el mundo sistemáticamente, a toda la población sistemáticamente cada semana, a ver qué encontramos, o el cáncer de páncreas. Entonces, claro, hay estrategias de detección temprana que en algunos tumores funcionan muy bien y otros no. ¿Vale? Entonces, reducir las listas de espera es bueno en general. O sea, quiero decir, por supuesto, reducir las listas de espera va a salvar muchísima gente hoy, ¿vale? Pero si no sabemos cómo tratar un cáncer de páncreas,
Acelerar las listas de espera no va a solucionar nada. Quiere decir, si ese paciente que tiene un cáncer de páncreas va a morir, ¿le adelantes la lista de espera o no? Entonces, lo que a mí me gusta que la gente entienda es que ahora estamos tratando con lo que se investigó hace 25 años. Entonces, ahora investigamos no para salvar a la gente mañana. Aquí investigamos para que dentro de 25 años, cuando la gente pregunte por qué la gente se sigue muriendo en cáncer de páncreas, le podamos decir, no, ahora hay un tratamiento que funciona porque hace 25 años una persona ha estado investigando con ratones durante 5 años o 10. Y ha descubierto que esto funciona en ratones. Y luego ha pasado un ensayo clínico fase 1, y ha pasado un ensayo clínico fase 2, y se ha probado en un grupo piloto, y luego se ha llevado a Boston, y se ha probado en otro grupo piloto, y luego hay un estudio en Singapur que recuerda o refuerza lo que se descubrió en California no sé qué, y entonces parece claro ahora, después de 15 años investigando esto, que este medicamento va de puta madre para cáncer de páncreas. Entonces ahora vamos a empezar a dárselo a la población general. Pero claro, para que eso pase dentro de 25 años, alguien hoy tiene que estar dándoselo a los ratones. Entonces, no es que una cosa sea más importante que otra, es que una cosa pasa después de otra. Entonces, ahora hay que acelerar las listas de espera para que los tratamientos que sabemos que funcionan, la gente los pueda recibir. Los tratamientos que se descubrieron hace 20 años y que sabemos que funcionan, se los podamos dar hoy. Y no podamos decir a alguien, te vas a morir sabiendo que tengo un tratamiento que sé que funciona y lo sé desde hace 5 o 6 años que funciona. Y no te lo estoy dando porque hay una lista de espera y no llego a tiempo. ¿Vale? Pero por otro lado, tengo que darle respuesta al paciente que voy a tener dentro de 30 años, que a lo mejor el tratamiento de ahora no es el que le voy a dar porque tengo un tratamiento nuevo que en vez de salvar al 20% de los pacientes va a salvar al 70%. Entonces, claro, hay que cambiar al tratamiento nuevo, lógicamente, porque no vas a seguir dándole un tratamiento, quiero decir, no vas a seguir dando un tratamiento que sabes que no es el mejor hoy en día. Entonces, las dos cosas son importantes y yo no creo que las dos cosas, o sea, yo no entiendo, no acepto la dicotomía. Es igual que cuando dice, ¿qué invertimos dinero? ¿En defensa o en educación? Y digo, joder, ¿por qué hay que elegir? O sea, quiero decir, a lo mejor en un momento hay que elegir, pero esas dicotomías de A o B, ¿sabes? Muere una persona, muere 10, joder, pues intentaré que no muera ninguna de ellas, ¿no? A ser posible. Entonces, ¿podemos reducir las listas de espera a la vez que invertimos en investigación? Desde mi punto de vista, sí, joder, sí, deberíamos hacer las dos cosas a la vez. No es que una cosa sea contraproducente con la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Todo. Pero eso, y la educación pública, y los transportes, y las infraestructuras, o sea, todo es muy importante, lógicamente. O sea, un buen gestor público, desde mi punto de vista, es el que sabe regular dónde mete cada dinero. Por supuesto que sí, pero no es porque elija una cosa entre otra. O a mí no me gustaría que me ofrecieran la dicotomía, ¿a quién prefieres matar, a tu hijo o a tu hija? Digo, a ser posible a ninguno de los dos, por favor. O sea, si puedo, ¿no? Entonces, no. Esas dicotomías o igual que dicotomía de investigación básica o investigación aplicada a investigación clínica, no, todo. Es decir, todo es necesario, ¿por qué tenemos que elegir? Entonces tenemos que tener gente que está haciendo investigación en ratones y en células en el laboratorio, a la vez que tenemos médicos haciendo investigación clínica en los hospitales y a ser posible alguien por el medio sirviendo de enlace, o sea, si podemos, o sea, no hay que elegir, o sea, no deberíamos elegir, ¿no? Entonces hay discusiones sobre si es mejor una investigación, es que toda es necesaria. Yo me acuerdo del antiguo rector de la universidad que decía, no hay ciencia básica y ciencia aplicada, hay buena ciencia y mala ciencia. ¿Vale? Entonces, la ciencia no se discrimina por yo es que trato con pacientes, entonces esa es la ciencia que vale, o yo es que trato con ratones, esa es la ciencia que vale. No. Toda la ciencia es válida si se hace bien, y toda la ciencia es necesaria si se hace bien. Malos científicos los hay en todos los campos, o sea, quiero decir, como en todas las profesiones. Entonces, no todos los científicos son buenos, claro que sí, por supuesto que sí, y también los hay cantamañanas, y también los hay vendehumos, ¿vale? Que ya hablaremos de la pseudoterapia si queréis, y saca el tema, no me ha dado tiempo, pero también es otro tema también como para una hora, ¿vale? Pero vamos, yo esa dicotomía no te la compro, quiero decir. No me gusta, que hay que elegir, ¿no? Yo prefiero no elegir nada, a ser posible. Bueno, es que yo mi pregunta creo que la has respondido más o menos insisto, ya. Soy muy Casualidad. No, consúltala. O sea, bueno, es que mi pregunta, yo soy del grupo de hipocondríacos, de cáncer en mi familia y tal, y que creo que me voy a morir. Cada vez que tengo un bulto en algún sitio me pienso que es un cáncer. Entonces, ¿recomendarías alguna, o sea, en el mundo de más de la prevención, aparte de buenos hábitos, yo qué sé, No yo fumes. decía, no fumo. De hecho, dejé de fumar hace como 10 años. Vale. Que esa es otra pregunta. Claro, porque has dicho Sí, 50%. ayuda, sí. Sí, ¿no? O sea, no estoy condenada, ¿no? No. Vale, eso está bien también saberlo. De hecho, en algún sitio leí, ahora últimamente que estaba mirando estadísticas, en algún sitio leí que a partir de los 7 años después de dejar de fumar, el riesgo empieza a progresar progresivamente a bajar y que acaba pudiendo llegar a niveles de no fumadores, que en algún momento. O sea que, bueno.
Pues, o sea, o que es sea, reversible, sí, podéis dejar de fumar. Vale, mi pregunta era eso, en la línea de, bueno, pues si yo quiero hacer algo por prevenirlo, aparte de, sí, pues mamografías, que es bastante conocido, pero ¿recomendarías, yo que sé, cada 10 años hacerte algún tipo de prueba? Obviamente, probablemente de mi bolsillo, porque la sanidad pública, o sea... A ver, claro, la pregunta gallega, la respuesta gallega es depende. ¿Vale? Entonces, la respuesta es, ¿cuánta evidencia clara hay de que tú tienes una predisposición más alta a cáncer que otra persona normal de la calle? Esa es la gran pregunta, ¿vale? Pero si, por ejemplo, o sea, mi madre y mi abuelo, los dos murieron de cáncer. Pero es que aproximadamente, se dice que aproximadamente el 10-15% de todas las personas del mundo tienen cáncer, entonces tener 1 o 2 casos en tu familia no es estadísticamente una rareza, ¿eh? Si además no es el mismo tipo tumoral, que sospecho que no va a ser el mismo, Pulmón y garganta. Fumadores los dos, claro. pues... Ya, sí, lo sé. Pero Entonces, bueno, quiere decir, o sea, tu caso particular, si me dices, yo no tendría ningún motivo especial, que eso no quiere decir que no lo tengas, pero que no tienes ningún motivo especial para estar especialmente más preocupada que cualquier otra persona de esta sala, deduzco. ¿Por qué? Siendo fumadores intensivos, siendo cáncer de garganta y pulmón, que claramente está relacionado con el tabaco, y siendo los dos fumadores, pues bueno, blanco y en botella leche, o sea, no parece que haya, no hay nada que se haga sospechar que hay un factor genético. Es más, no hay mucho caso descrito de casos de cáncer de pulmón genético hereditario. O sea, eso no quiere decir que no lo haya, ¿eh? O sea, quiere decir, porque las cosas que no se descubrieron no se han descubierto, ¿vale? Pero que quiere decir que no es un tipo tumoral que te haga sospechar tampoco que hay una predisposición genética. Entonces, mi opinión, que tampoco soy médico ni oncólogo, vuelvo a insistir, ¿vale? Pero por lo que yo sé de cáncer, a priori, yo no sería una persona que estuviera especialmente preocupada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú no puedes hacerte un test para cualquier tipo de cáncer, porque no existen, ¿vale? Hay una cosa interesante, que es que ahora está poniéndose de moda lo que se llaman las biopsias líquidas, ¿vale? ¿Las? Biopsias líquidas, se llaman. Ahora te explico lo que es. ¿Qué son las biopsias líquidas? Las biopsias líquidas se basan en la idea de que los tumores, mucho antes de que sean peligrosos, sueltan células tumorales al torrente sanguíneo. Entonces, en algunos casos parece ser que es viable, a través de un test, de un análisis de sangre, poder detectar los signos iniciales, a lo mejor, de un tumor de muchos tipos, que a lo mejor es más difícil detectar, que a lo mejor tendrías que hacerte un escáner. Entonces, hacer un test sanguíneo parece más sencillo. ¿En qué punto está ahora eso? Pues de momento un poco en pañales, quiere decir. Todavía no está súper claro. Hay muchos estudios que avalan en algunos casos que quizá puede ser, hay muchas dudas sobre qué tipos tumorales se podría detectar con eso y sobre todo si es un método realmente temprano o no. Porque si ese es un método que te lo va a detectar ya tarde, pues ya no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, hay mucha duda sobre eso, pero es bastante prometedor y durante muchos años fue una cosa que sonó mucho. Entonces, es posible que dentro de 5 años a lo mejor existan esas estrategias de cribado, que sería mucho más cómodo. Claro, si no existe esa alternativa, pues es un poco disparar a ciegas. En un caso, además, en el que no parece haber una evidencia súper fuerte, pues no sería muy recomendable. O sea, no sería una cosa muy recomendable de que yo me agobiara especialmente, ¿vale? Hay que basarse en estadísticas. ¿Qué son los tumores más frecuentes en cualquier persona? En pulmón, ¿vale? Y en mujeres mama, a partir de cierta edad, ¿vale? En mujeres el tumor principal era el de mama, hasta hace relativamente poco. Era el principal. ¿Qué pasa? Que las mujeres en los 80 empezaron a fumar, que antes no fumaban, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo estamos pagando ahora. Y resulta que el pulmón en los últimos 10 años en mujeres ha pasado de ser algo totalmente testimonial a de repente ser la primera causa de cáncer en mujeres, ¿vale? Y eso es, y está completamente trazado a la revolución femenina de los 80-90 de que empezaron a fumar. O sea, totalmente, vamos, más antes de hecho, porque esta revolución de fumar es más bien de los finales de los 60, principios de los 70, ¿vale? Pero vamos, se ve, tú ves la gráfica y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y dices, años 70, fíjate, ¿sabes? Como cuando dices, la movida madrileña, está ahí, ¿sabes? O sea, entonces, claro, hay que jugar con las estadísticas. Dices, ¿tengo que hacerme test de cáncer de próstata? Tú no, por supuesto. Pero dices, ¿tengo que hacerme test de cáncer de vejiga? Pues, pues teniendo en cuenta la frecuencia del cáncer de vejiga, pues o sea, te tiene que tocar la lotería, ¿no? Para el cáncer de vejiga. Entonces, quiero decir, pues dices, oye, ¿qué debería preocuparme más en cuestión de cáncer? Pues pulmón y mama. Mama, bueno, pues en un momento determinado empezaron a hacerte los screenings. Pulmón, bueno, pues no fumes. Eso quiere decir, no fumes y con un poco de suerte, si no fumas, pues oye, con un poco de suerte, pues ya está. Entonces,
claro, te digo, ¿tengo que hacerme escáneres? Hombre, yo honestamente no lo haría, porque honestamente, por lo que me cuentas, no me parece. Me dices, tengo de mis 12 familiares más cercanos, 8. Dices, hostia, vale, a lo mejor ahí sí que hay que mirar algo, ¿vale? Y además son todos mama. Entonces dices, no, claramente ahí tienes de tal, ¿no? Pero claro, si me dices, no, tengo 3 o 2, y uno fue pulmón, que además era superfumador, y el otro era riñón, y era un bebedor empedernido, y el otro era... Y dices, hombre, pues no parece que haya ningún patrón aquí que me diga que me, tal, ¿no? A priori, vuelvo a insistir, ¿no? Yo no sé leer el futuro, pero... Venga. Oye, esta pregunta yo creo que es muy básica, ¿eh? Seguro que es de cero de cánceres. Genial, será fácil, espero. ¿El lugar en el que se origina un tumor es el lugar en el que más se propaga o puede afectar a otro tejido que lo supere? Buena pregunta, mira, es una pregunta más interesante, es bastante interesante. A ver, en principio, los tumores en general se detectan en el sitio donde surgen, en principio, lo más normal, ¿vale? Entonces quiero decir, ¿por qué? Porque ahí normalmente tienes el crecimiento más grande, porque en muchos casos se asume, y cada vez es menos evidente si esa asunción es correcta, que el tumor tiene que alcanzar cierto tamaño antes de que se pueda expandir a otros sitios, ¿vale? Entonces, bueno, tú a priori donde se detecta el crecimiento tumoral normalmente es el sitio primario, pero curiosamente hay casos en los que parece ser que no, ¿vale? Y hay algunos tumores que de hecho se llaman tumores de primario incierto, quiere decir que tú sabes positivamente que ese tumor no es de ahí, pero no sabes de dónde viene porque no has encontrado el tumor en ningún otro sitio. Porque hay tumores, y uno de los casos, por ejemplo, es el cáncer de páncreas, en donde parece ser que con tumores muy pequeños que son difíciles de detectar, esas células ya han sido capaces de migrar y son capaces de conocer otro tejido, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta, la mayoría de los casos donde está el tumor primario es el tumor más grande y es donde se detecta, en la mayoría de los casos, pero efectivamente no es una regla de oro, no siempre, ¿vale? O sea, hay casos en los que no. Y el cáncer de páncreas, una de las razones por las que es especialmente peligroso o es malo, es que suele desarrollar pocos síntomas, que curiosamente es muy malo para un cáncer, porque la gente que no tiene síntomas no va al médico. Entonces, el gran problema del cáncer de páncreas es que normalmente se detecta muy tarde, porque, por dos razones. Primero, porque en muchos casos el cáncer de páncreas puede llegar a tener unos tamaños grandes y no tener sintomatología. Y entonces ya cuando lo detectas, pues es muy malo. Y en otros casos, incluso con tumores muy pequeños, puedes tener crecimientos, o sea, puede ser muy invasivo y haber colonizado otros tejidos sin que el tumor primario de páncreas sea especialmente grande. Otro caso también que puede pasar eso a veces es melanoma también. Entonces, a veces, melanomas muy pequeños, de 1 centímetro, centímetro y medio, que tú lo ves y dices, bueno, pues aparente tal, han sido capaces ya de colonizar el torrente sanguíneo y generar tumores en otros tejidos. Y en ese estadio es muy difícil ya, porque tú tienes células por todos sitios, entonces ya es muy difícil lidiar con eso, ¿sabes? Aparte de lo que viene siendo medicamentos o tratamientos médicos, ¿está comprobado o no que, por ejemplo, la actitud de un paciente o la forma en la que lleva la enfermedad influye? A ver, sí y no. A ver, sí y no. O sea, sí, pero no por la parte esotérica que todo el mundo le intenta vender, ¿vale? A ver, al final, lo que cuenta de la enfermedad es la sintomatología, ¿vale? Entonces hay gente, porque eso pasa en cualquier enfermedad, hay gente que tiene, 2 personas que tienen la misma enfermedad y tú los ves muy distintos y dices, pues tiene la misma enfermedad y tiene la misma sintomatología, ¿vale? Y en cambio una persona está llevando una vida pseudonormal y otra persona está completamente incapacitada y dices, pero si es la misma enfermedad, ¿vale? Entonces, claro que hay un componente personal, quiero decir, el dolor se lleva de distinta manera a la gente, el compromiso de un tejido se lleva de distinta manera a la gente. ¿En eso una actitud positiva puede ayudar? Sí, claro que sí. Quiero decir, si tú te concentras en el dolor y te deprimes, pues obviamente tu sintomatología va a ser muchísimo más grave que otra persona que no se deprime, eso está clarísimo, ¿vale? Pero además, se sabe que el estado emocional, que es hormonal y que es químico, por mucho que pensemos que eso es esotérico, tal, es químico, son químicos en la sangre, afecta al funcionamiento del sistema inmune también. Entonces, claro, si tú quieres que tu sistema inmune luche contra el tumor, no es que tú te autoconvenzas en yoga, estoy hablando con mis células inmunes
para que ataquen al tumor, que es un poco lo que se intenta vender con estas tecnologías. No, es que tú un sistema hormonal con muchas endorfinas, porque estás en general contento, tienes una actitud positiva, probablemente ayude a que tu sistema inmune luche mejor contra el cáncer. Porque es química. O sea, es química, no es espiritual, es química. Entonces, hay muchos casos en los que se han descrito de que efectivamente una situación hormonal, que al final es una actitud y al final es todo, puede ayudar. ¿En qué casos lo puedo forzar? ¿Esta posición de yoga me va a ayudar a hacer eso? Eso es en lo que habrá que discutir. Exactamente, si hay estrategias para simular ese estado, si yo puedo forzar ese estado en mí mismo y si lo puedo forzar a través de estrategias que viene un gurú a decirme que eso es ponerse boca abajo todos los días 20 minutos. Claro, eso es lo que probablemente no esté muy claro que lo puedes hacer. Perdón, o deporte. Claro, sí, el deporte efectivamente, pero el deporte al final es lo mismo de todo. El deporte quita toxinas, el deporte genera endorfinas. O sea, quiero decir, hay muchas cosas que pueden ayudar, ¿vale? Yo lo que intento o lo que quiero defender es que le quitemos toda la parte espiritual y esotérica del asunto. O sea, quiero decir, al final nuestro cuerpo es química, es biología, o sea, quiero decir, entonces, cuando tú dices me encuentro mejor, eso no es algo externo a ti, te encuentras mejor porque estás produciendo unos químicos en tu sangre que te hacen sentirte mejor, que están actuando sobre tus células sensoriales y sobre tu sistema inmune, te estás sintiendo mejor. Entonces, sentirte mejor es bueno, en general, claro que es bueno, o sea, quiero decir, para eso está. Entonces, hay cosas que efectivamente el tener una buena actitud, el hacer deporte, el llevar una vida sana, es muy probable que te ayuden. En algunos casos sí y en otros no. ¿Puedo curar un cáncer llevando vida sana? Hombre, no creo. No creo. ¿Puede ayudarte en tu tratamiento? Probablemente, pero ¿solo llevando vida sana puedo curar un cáncer? Pues no, me cuesta que solo con eso. Ahora, mal no te va a venir, claro que no te va a venir. Empezar a comer bien, dejar de fumar, hacer ejercicio y llevar una vida sana y organizada, probablemente le venga bien a todo el mundo, tenga cáncer o no lo tenga. Te vas a sentir mejor igual, y eso sí tienes que hacer, pues obviamente bien sobre hojuelas. Otra cosa es que me digas, no, voy a tratar el cáncer simplemente haciendo yoga y concentrándome en mi lado positivo. Hombre, pues no te lo recomendaría. Lo más probable es que hagas eso y además ayúdate un poco con la ciencia moderna, que hay productos que te ayudan, ¿no? Entonces, que ya está, o sea, que son químicos, yo lo entiendo. Pero también luego a mí no me gusta tampoco esa dicotomía de lo natural frente a lo artificial. O sea, quiero decir, la química es natural, es lo más natural que existe en el mundo. Muchísimos medicamentos que hoy en día se dan vienen de plantas. Pero no me como la planta porque la planta, por supuesto, tiene ese producto, probablemente en pequeñas dosis y probablemente rodeado de muchos otros venenos que van a hacer daño. Entonces, si ya hemos con 30 años de ciencia identificado cuál es el componente de la aloe vera que ayuda y te lo puedo extraer y te lo puedo concentrar y te lo puedo sintetizar en el laboratorio, pues no hace falta que te vuelvas a comer el aloe vera. Ya sé que los indios apaches se comían el aloe vera, bien, y funcionaba, seguro. Pero ya hemos identificado por qué. Entonces, como ya sabemos cuál es el componente de la aloe vera que hace eso, pues ahora lo sintetizo y te lo doy solo para estar seguro de que no te comes el veneno de la aloe vera también y junto con el tratamiento anti el cáncer te pegas un viaje también alucinógeno, ¿sabes? O sea, pues que al final puede tener otro efecto muchísimo peor que lo mejor el cáncer. Entonces ni todo lo químico es bueno, ni todas las plantas son buenas. O sea, quiero decir, hay un balance de decir, bueno, o sea, quiero decir, la ciencia, o sea, los productos científicos que se han demostrado y que se han hecho con rigor son buenos. Y no cualquier planta machacada, porque es natural, es buena. Los venenos más potentes del mundo son plantas naturales. Entonces, quiero decir, no todo lo natural machacado es bueno. Entonces, bueno, es verdad que es difícil porque pocas plantas hay que las machaques te las comes y te matan, pocas. Entonces, tienes que tener mala suerte, ¿vale? Pero eso tampoco quiere decir que te vayan a ayudar. Entonces, ese equilibrio es el que hay. Entonces, perdón que me he desviado un poquitín de lo que estás comentando. La actitud, sobre todo, yo me refería a la actitud. Claro, la actitud es buena en general para muchas cosas, para todo. Y químicamente puede ayudar. O sea, puede haber casos en los que puede ayudar, ¿vale? Yo lo que hay que tener mucho cuidado es pensar que con eso vale. Entonces, eso ayuda y probablemente ayuda, y ayuda para eso, para la depresión, para el Alzheimer y para muchísimas otras cosas, seguro. Otra cosa es, voy a poner todos los huevos ahí. Yo no lo pondría, ¿vale? O sea, es lo que quiero decir. Yo quería preguntar, en un grupo de investigación, ¿quién decide qué línea de investigación se va? El jefe. Vale, pero ¿quién? El que pone el dinero. No, perdón. Pero ¿quién, cómo y por qué? O sea, porque me refiero que normalmente son cosas muy concretas. O sea, tú no investigas el cáncer de pulmón, ¿no? Tú investigas, pues eso, la cromatina en...
Y a veces me parece como apostar algo a una diana Sí. muy Y muchas muy veces nos específico. equivocamos. Entonces, ¿cómo se decide quién investiga qué? Bueno, pues ellas investigan primero lo que yo digo. Vale, pero ¿y por qué cuando les dejo es eso? y cuando les dejo un poquitín de tiempo, pues ellas con un poco de tiempo y criterio a lo mejor acaban decidiendo alguna cosa, ¿vale? Entonces, hombre, no, deciden mucho. ¿De qué depende? Mira, la investigación necesita dinero. Entonces, la investigación necesita convencer a alguien, ¿vale? Y ese alguien que va a soltar el dinero, tienes que convencerle de que lo que vas a hacer es importante. Vale, entonces, ¿cómo decido yo lo que investigo? Normalmente lo que yo decido en lo que investigo viene destinado de lo que sé. O sea, quiero decir, de lo que sé mucho, soy capaz, o de lo que sé más, soy capaz de plantear ideas que son interesantes, que son más convincentes, o que puedo transmitir a un financiador de manera que lo voy a convencer, ¿vale? Porque si yo tengo que ahora presentar un proyecto pues, de Alzheimer, pues cualquier persona que sepa un poquitín de Alzheimer me oye hablar y me dice, mira, no tienes ni puñetera idea de lo que vas a investigar, ¿vale? Pero si tú vienes de una trayectoria, tanto en la formación de la carrera, como en el máster, como en la tesis, como donde sea, estudiando sobre un tema y sabes de ese tema y eres capaz de convencer de ese tema, es más fácil que plantees proyectos de ese tema, ¿vale? Y hay un tema de oportunidad también. ¿Por qué tú y por qué eso? Bueno, pues yo, porque coincidió que por suerte, en el caso de los modelos de cromatina, por ejemplo, pues donde yo trabajaba, primero trabajé en Oviedo, luego trabajé en Washington, luego trabajé en Cambridge y luego me he venido a Santander. Bueno, pues donde estaba en Cambridge coincidió que el grupo donde yo estaba trabajando, que no decidía en lo que trabajaba yo, porque había un jefe que decía lo que se trabajaba, pues me puso a trabajar en una cosa que me gustó mucho, me pareció muy interesante y descubrimos cosas que son muy interesantes. Y desarrollamos herramientas, quiero decir, modelos celulares, modelos animales, modificados genéticamente, que eran muy útiles para estudiar una cosa en concreta. Entonces yo cuando me vengo a Santander, voy al financiador y le digo, mira, yo tengo una oportunidad única. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido una formación y he descubierto unas cosas que solo he descubierto yo de momento. Y como tengo ese adelanto frente a otras cosas, a otra gente, tengo esa ventaja de oportunidad. Es decir, yo lo puedo hacer mejor que un tío en Singapur, ¿vale? Y además yo tengo las herramientas en la mano. Y además te convenzo de que esto es muy importante. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de mi tema, pues yo te convenzo de que se ha descubierto que 1 de cada 5 pacientes de cáncer de pulmón tiene una alteración concreta, pero no se sabe qué hace esa alteración. Entonces te digo, aquí hay un foco de oportunidad, porque si tengo 1 de cada 5 pacientes una alteración concreta, voy a ver si esa alteración concreta la puedo usar en mi beneficio. Y además hay trabajos de otras personas que insinúan que a lo mejor eso puede ser así. ¿Por qué? Porque ha hecho un estudio preliminar en donde parecería que puede ser la cosa, que no es definitivo, pero que apunta a maneras. Y hay otra persona que ha hecho no sé qué y tal. Y yo soy capaz de recopilar todo esto y decirte, mira, creo que aquí hay algo. Y creo que si ponemos dinero aquí y esfuerzo aquí, podemos descubrir algo importante que eventualmente puede ayudar a gente. ¿Vale? Eso se presenta en una propuesta a un financiador, típicamente lo más habitual es al Ministerio de Educación, de Investigación y Ciencia, ¿vale? Pero también hay fundaciones privadas, hay fundaciones de pacientes, hay Asociación Española contra el Cáncer, hay muchas otras instituciones que financian investigación. Yo preparo un documento y lo defiendo. Y si el Ministerio financia en mi campo, pues yo qué sé, 100 proyectos al año de 400 que se presentan, pues ahí hay un comité evaluador que se lee los 400 y dice, mira, estos son los 100 que creemos que hay que financiar porque hay que apoyar. Y a los 2 o 3 años me preguntan, ¿eso que te hemos financiado, a dónde llegó? ¿Qué has descubierto? Ah, pues lo has hecho bien, bien, pues vamos a seguir financiándote. ¿Cuáles son tus ideas en el futuro? Venga, tal, pues voy a seguir financiando. O, no, esto que dijiste no iba a ningún lado. Entonces, o bien renuncio a financiarte, o bien te doy una última oportunidad y te digo, mira, piénsalo bien, porque claramente no tienes buenas ideas. Y si vuelves a fallar, te digo, mira, pues dejo de financiarte. Quiero decir, necesito poner el dinero en otro sitio, que otro tío que aparentemente es más listo, o la idea que tenía era más genial. Entonces, ¿de qué depende que investigues? De muchos factores. Depende de la persona particular que consigue el dinero, por la trayectoria que tiene, por las ideas que tiene y por cómo es capaz de convencer a la sociedad de que eso es importante. Convencer a la sociedad de que investigar en cáncer es importante es relativamente fácil. También hay mucha gente intentándolo, ¿eh? pero es relativamente fácil. ¿Qué es más difícil quizá? Pues si trabajas un poco pues, en los patrones de desarrollo, y voy a decir cosas que a algunos se ofenderá, del patrón de la mosca y no sé qué, pues a lo mejor es más difícil convencer a un tribunal de que, oye, ¿esto cómo lo vas a aplicar, ¿no? Una vez dicho esto, ese tribunal se equivocaría, ¿vale? Porque las técnicas actuales de edición génica, las que llevaron a las vacunas del COVID, las que llevaron a los CAR T-cells y tal no sé qué, empezaron con un sistema de defensa bacteriano contra fagos. O sea, quiero decir, esas son las investigaciones iniciales. Un tío que dijo,
he encontrado un sistema para que las bacterias se defiendan de sus virus, ¿vale? Y me parece muy interesante, biológicamente, esto. Y cualquiera que lo oiría al principio diría, ¿qué me importa a mí cómo se defienden las bacterias de los virus? Que no me importa, entonces, pues su guerra, quiero decir, a mí ni me va ni me viene esa guerra que tienen ellos, ¿vale? Pero hay alguien que cogió y lo financió y resulta que de ese sistema de defensa de bacterias contra virus salen ahora las herramientas biotecnológicas que tenemos ahora mismo. Y la PCR, tan famosa PCR, pues viene de cómo usa esa bacteria que vive en los pozos de agua a 80 grados, cómo es capaz de replicar su DNA a esas temperaturas, ¿no? Y a alguien le pareció muy interesante, oye, voy a estudiar a ver cómo esta bacteria es capaz de vivir a 80 grados, que eso es muy... Y descubrió cosas que luego nos han venido muy bien todas después, ¿no? Entonces, es muy difícil, o sea, es una estrechez de mira siempre pensar en la aplicación inmediata. O sea, quiero decir, que necesito que alguien me diga algo que yo claramente veo cómo se va a aplicar pasado mañana, ¿no? Esto. Y eso es necesario, claro que es necesario, es muy importante. Pero también necesito gente discutiendo la física newtoniana, que a lo mejor no sé cómo lo voy a aplicar, o alguien pensándose como Einstein, el espacio-tiempo en 12 dimensiones, que cualquiera dice, hostia, ¿qué cojones me estás contando el espacio-tiempo en 12 dimensiones? ¿Vale? Claro, eso en su día, supongo que la gente que estaba trabajando en él estaría loca, me está contando del espacio-tiempo en 12 dimensiones y los agujeros de gusano, ¿qué cojones me está contando? ¿Vale? Pero bueno, eso llega al viaje espacial 50 años después, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, muchas de esas ideas probablemente acabarían en la basura porque no tenían ni pies ni cabeza, probablemente. Pero algunas resulta que, hostia, digo con algo que era importante y 50 años después resulta que era muy importante, ¿no? Entonces, por eso insistía lo de la ciencia básica o ciencia aplicada, ¿no? Que me decía el rector, hay buena ciencia y mala ciencia. Entonces, si tu pregunta es interesante y está basada en información que es relevante y está planteada bien, es una buena pregunta. Y eres un buen científico y llegarás a una conclusión. Si tu pregunta es una patochada o no está basada en nada o es una idea por la mañana, por mucho que vayas a tratar pacientes con ella, esa ciencia es mala, ¿vale? Porque muy probablemente no va a llegar a nada, quiere decir, o es una perogrullada, ¿no? Entonces, yo, como lo digo, perdón que me he desviado, me encanta desviarme de las preguntas, pero el tema de investigación, como digo, depende de muchos factores, pero sobre todo depende un poquitín... ya sé por qué venía todo esto. Porque hay modas, como en todo. Entonces, hay cosas que se financian más fáciles porque están de moda. Entonces, en el tema del COVID, ni te cuento la cantidad de dinero que se soltó en gente que iba a investigar en vacunas. Aunque cualquiera que leyera esas cosas, dices, es imposible que esto llegue a ningún lado porque es una... Pero vamos, se financiaron proyectos de vamos a tratar a los pacientes de COVID frotándoles la piel con aloe vera y se dio dinero, porque como era COVID y era no sé qué, pues cualquier cosa vale, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, hay modas y hay corrientes, porque somos humanos. Entonces, de repente, ahora el COVID es muy importante y cualquier persona que vaya a investigar el COVID, aunque sea la idea más más absurda del mundo, voy a darle dinero a ver si con un poco de suerte le suena la flauta, ¿vale? Entonces, eso pasa. Entonces, al final estamos en un mundo real en el que el campo de investigación efectivamente te condiciona, ¿no? Y se venden humos y se venden pseudomentiras como en cualquier sitio porque de repente está de moda, la gente le apetece financiar, pues la inteligencia artificial, te cuento. Pues hubo unos años que cualquier cosa que suena de inteligencia artificial, por patochada que sea, recibía dinero, porque estaba todo el mundo convencido que la inteligencia artificial era el futuro, ¿no? Pues al final hay un poco de todo. Entonces, a veces te podría decir que es muy pensado y muy razonado, pero a veces no. A veces hay, como todo, modas y hay corrientes y hay todo. Pues no somos ajenos a eso tampoco. Vale, y hablando de inteligencia artificial, ¿ha cambiado mucho la forma en la que se investiga realmente la inteligencia artificial? O sea, porque en otros campos es que es una fuente de conocimiento, preguntas algo a la inteligencia artificial y te lo dice, pero en la investigación... A ver, sí, a ver, la inteligencia artificial ha cambiado mucho. La pregunta aquí es si ha cambiado para mejor o para peor, ¿vale? Entonces, y de nuevo la respuesta es gallega, depende. Entonces, la inteligencia artificial, como cualquier otra nueva herramienta que está de moda, se ha usado muy bien y fatal. Todo junto. Entonces, no todo lo que tiene el toque de inteligencia artificial es oro molido, ni todo lo que no tiene inteligencia artificial no vale para nada. Entonces, la inteligencia al final, y ya adelanto, ¿vale? O sea, ya os adelanto de priori que yo soy bastante crítico con la inteligencia artificial en general y soy uno de estos negacionistas un poco de la inteligencia artificial, sobre todo por el nombre, porque me parece que hay mucho más marketing que realidad, porque no porque una cosa la llames inteligente es inteligente, solo porque lo digas 27.000 veces no deja de ser inteligente, o sea, no se convierte en inteligente. Y para mí, muchas de las cosas que llamamos inteligencia artificial es muy tonto, o sea, no es inteligente en absoluto. Y te puedo poner ejemplos si quieres, ¿eh? Pero
Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más que si se usa bien probablemente ayude mucho, ¿vale? Es un gran avance, pero también se ha usado tremendamente mal en muchísimos campos. Entonces, cuando se creó la informática, se cambió muchos campos. Cuando se creó Internet, se cambió la manera de trabajar en muchos campos. Y ahora que se ha creado la inteligencia artificial, se ha cambiado la manera de trabajar en muchos campos. Y se han creado nuevos problemas que antes no había. Por ejemplo, ahora hay mucha discusión sobre si los proyectos que presentas realmente los ha escrito una persona o los ha escrito inteligencia artificial. Que no es porque lo haya escrito una inteligencia artificial, es porque realmente no tienes muy claro que la persona que te ha presentado esto realmente lo haya pensado y realmente esté convencido de que lo va a hacer. O sea, no es porque a mí me preocupe, no es que eso no es creativo de una persona, no vale, no, es cuestión de, no tengo claro que esa persona que me ha presentado un documento de 300 páginas realmente haya pensado 10 minutos sobre lo que está ahí escrito. Entonces, claro, si una persona tiene que escribir 300 páginas él, me queda bastante claro que ha perdido más de 10 minutos pensándolo. Pero si le da un botón y esas 300 páginas salen del ordenador, pues no tengo ninguna garantía de que esa persona haya perdido 10 minutos pensando lo que está ahí escrito, por muy bien escrito que esté. Entonces, a mí es lo que me parece un problema. Me parece que llenas el mundo de las ideas buenas con muchísima basura. Y entonces el problema es que hace muchísimo más difícil reconocer lo bueno de la basura, porque además hemos practicado los ordenadores, hemos enseñado a los ordenadores a que hagan basura que cada vez se parece más a lo bueno. Entonces, cada vez es más difícil distinguir la basura de lo bueno, porque hemos precisamente hecho un ejercicio de al ordenador decirle, imítame todo lo que puedas. Entonces, crea basura que no ha escrito nadie, que no ha pensado nadie, pero que se parezca lo más posible a la realidad, ¿no? Entonces, claro, lo que nos estamos haciendo es disparándonos en el pie. Entonces, el otro día, te pongo dos ejemplos muy bien de inteligencia artificial. Uno, el otro día me mandó una chica de mi área, donde trabajo, que queríamos mandar una nota de prensa a la prensa por una cosa que había pasado en la universidad y tal, y dijo, mira, no he querido preparar la nota de prensa, me la ha hecho la IA. Te la mando para que la revises. No había dónde salvar una palabra, ¿eh? O sea, eran 2 folios. Y dije, ¿pero lo has leído? Me dijo, no, le he dado a leer, te lo he mandado. Dijo yo, es que llevo 15 minutos leyéndolo y hubiera escrito la nota de prensa yo antes 7, porque al final yo sé lo que quiero decir y simplemente leyendo, intentando redactar lo que me ha hecho la inteligencia artificial, digo, pues si esto es la ayuda, me ha llenado 2 hojas. O sea, hay 2 hojas de letras en donde las palabras tienen sentido, quiere decir, la frase se lee, pero la frase no dice nada. Entonces, son una frase y otra letra y ninguna dice nada. Entonces digo, ¿para qué ha servido esto? Para mí, para nada. Dice, no, pero te la ha hecho en 30 segundos. Digo, sí, me ha generado mierda en 30 segundos que a distancia parece algo. Pero cuando te pones a leerla no es nada, no tiene nada debajo, ¿no? Entonces, claro, que también hay que usarla bien y mal, ¿eh? Perdón, sí. Sí, pero, o sea, lo que iba a decir yo, vamos por ahí, que igual eso es más utilizar mal una herramienta. Por supuesto. Y mi pregunta, que está muy ligada, es, este caso, este ejemplo que has puesto, no sería la inteligencia artificial aplicada a la investigación, más bien a... Sí, no, yo te lo pongo como ejemplo, te pongo otra cosa, pero te pongo como ejemplo de que tú puedes decir en un proyecto de investigación, voy a hacer que la inteligencia artificial me descubra por qué el cáncer de pulmón no se puede tratar, pero no porque lo digas, la inteligencia artificial lo va a hacer. O sea, quiere decir, porque si tú a la inteligencia artificial no le dices por dónde va, lo que te va a generar es kilos de mierda que no van a valer para nada. Y perdonar que hable tan mal, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que no todo proyecto que pone voy a utilizar inteligencia artificial para diagnosticar a los pacientes quiere decir que vaya a hacerlo bien, ¿vale? Os pongo un ejemplo concreto, perdonad que se acaba el tiempo y quiero un par de preguntas, pero yo durante muchos años estuve trabajando en un máster de ciencia de datos que hacía mucho de inteligencia artificial, ¿vale? Y yo era evaluador de trabajos de máster. Este ejemplo me lo conoce esta gente, me lo he contado muchas veces y estarán cansados, ¿vale? Y entonces estuve evaluando un trabajo de un chico que quería entrenar la inteligencia artificial para identificar la hora del día con fotos de una cámara. Entonces, intentando que la inteligencia artificial, pues con la intensidad de luz y con el ángulo de la luz y tal, pues emprendiera que eso son las 5 de la tarde del 12 de abril y no las 2 de la mañana del 27 de marzo. Y le había pasado, pues del orden de 300.000, 400.000 fotos para entrenar la inteligencia artificial, de una misma plaza. Entonces, lo que hizo fue poner una cámara que cogiera fotos durante el año, durante 2 o 3 años, en distintas horas, en una misma plaza. ¿Vale? Y el modelo funcionaba de puta madre. Luego le dio otras 50 fotos, oye, acertaba la hora del día, pero meridiano. Y dices, fíjate qué inteligente es. Y pensaba, hostia, esto está leyendo la luz y tal, el ángulo, no sé qué, mira, fíjate qué bien, esto no lo podría hacer un humano, ¿no?
Bien, resulta que cuando hizo la prueba validada giró la cámara 10 grados hacia la derecha y volvió a hacer fotos. Y resulta que la máquina fallaba, o sea, que coges a una persona haciéndolo al azar y hacía mejor. Y decía, hostia, ¿cómo es posible? Pero si este programa era inteligentísimo, funcionaba tal. El proyecto consistía en que había hecho todo el control de fallos, a ver qué había pasado, y la resolución que descubrió fue que en el primer ángulo se veía el reloj de la torre de la iglesia, ¿vale? Entonces, lo que había aprendido la inteligencia artificial era leer la hora del reloj de la torre. Entonces, lo que tú piensas que está estudiando la luz y tal, no sé qué, él descubrió que la aguja era lo que mejor le permitía distinguir la hora, ¿vale? Entonces, el problema de las inteligencias artificiales es que tú no sabes lo que están mirando. Entonces, tú puedes pensar que está haciendo un proceso súper inteligente mirando un mogollón de cosas, pero el problema es que la inteligencia artificial nunca te dice lo que está mirando. Y si eso tiene sentido o no lo tiene. Entonces, por eso a mí me preocupa un poco el que llamemos a la cosa inteligencia artificial 27 veces y pensemos que es más listo que un humano. Lo que hace el ordenador es hacer las cosas más rápido, y sobre todo las matemáticas, mucho más rápido que un humano. Pero eso no lo hace inteligente. Lo hace es lo que haría un humano en 2 años, él te lo hace en 2 segundos, ¿vale? Pero no es porque sea más inteligente que el humano, es más rápido. Entonces, el pensar que si tú no eres capaz de discernir lo que hace una célula tumoral para resistir al tratamiento, te lo va a hacer una IA con los mismos datos que tienes tú, para mí es donde está el error. Es donde creo que se está usando la IA mal, porque piensa que puede sustituir a la manera de razonar de un humano y es donde yo creo que no. ¿Vale? Y perdona por desviarme otra vez. Nada, solo tenía una anotación sobre esto, porque, bueno, como persona más joven en la ciencia, amante del ChatGPT como tú, o sea, yo creo que sí que se han sacado herramientas que han ayudado bastante en investigación, porque, por ejemplo, todo lo que es el Big Data, la cantidad ingente de datos que se generan en la ciencia, entre ellos, por ejemplo, publicaciones científicas. Y hay un montón de herramientas que te ayudan a hacer como una criba de publicaciones científicas que obviamente tú, como científico, tienes que hacer luego tu criba de lo que ha hecho la IA y que ha filtrado, pero ayuda bastante, yo lo he probado y ayuda bastante a hacer como un primer barrido de qué se sabe sobre este tema. Leo los titulares que están un poco a la orden del día, qué técnicas han usado y ya luego tú partes de una base de la que antes no partías y era mucho más difícil hacer lo que se llama revisión bibliográfica. Y luego nosotros, por ejemplo, trabajamos en secuenciación de ADN, que como bien ha dicho él, sería, si lo pusiéramos en un libro, 200 libros de 500 páginas o al revés, no sé, eso al ojo humano te puedes imaginar que es súper difícil de analizar. 4 letras combinadas de 1000 maneras diferentes a la hora de buscar mutaciones, de buscar patrones de mutaciones que expliquen una enfermedad o la resistencia a un tratamiento. Ahí hay herramientas con inteligencia artificial que, como bien dice Nacho, no sabemos cómo funcionan, pero encuentran de alguna forma patrones que predicen o diagnostican subtipos de cáncer que nos ayudan a luego hacer nuestra investigación, que siempre necesita un humano detrás, pero ayudan bastante y se usan. O sea que sí que hay ciertas formas de usarlas. Hay opiniones discrepantes, como podéis ver, ¿eh? que van muy relacionadas con la edad también, ¿eh? Sí, pero sí, luego, o sea, no te puedes fiar de todo lo que saca la IA y tienes que tener tú tu criterio científico detrás para poder utilizarlo. Siempre, más o menos. Vale, a ver si la hago bien porque llevo un rato con la pregunta. La cosa es que... Me disculpáis, vale, que me siente, estoy empezando a notar un poco. En el punto de investigar con animales, no sé hasta qué punto consideras que puede ralentizar una investigación o incluso un poco frenarla, ¿no? O sea, entiendo que no se puede hacer de una forma completamente descontrolada, pero hasta qué punto tener que pasar tantos comités puede, pues eso, ralentizarla, y también saber si en todos los lugares del mundo estas restricciones son iguales, porque no sé si varían. O sea, sí y no. Sí, o sea, la primera pregunta sí, y en todos los sitios no son iguales. Sí, obviamente, yo he vivido mucho cambio de esto, ¿eh? Yo llevo trabajando en ciencia 20 y pico años. ¿Vale? Cuando yo empecé, la restricción de los animales era muchísimo menor. Entonces, había muchísima más libertad y muchísima más velocidad de hacer las cosas. ¿Por qué cambió eso? Cambió eso sobre todo por la presión de la sociedad, porque la sociedad cambió de mentalidad
Y la sociedad fue consciente de que los animales tienen sus derechos también y que no se puede frivolizar con los sentimientos y con los dolores de los animales, lo cual me parece razonable, ¿vale? Entonces, gracias a la presión de esas cosas, ahora las cosas se regulan mucho más. Y en general es positivo. ¿Dónde está el equilibrio? Pues claro, depende a quién le preguntes. Obviamente el equilibrio está en algún sitio en el medio, o sea, ni prohibirlo totalmente todo, ni permitirlo totalmente todo. Entonces, a mí en general me parece positivo, me parece que ahora se hace investigación animal muchísimo mejor de la que se hacía hace 20 años, sin duda ninguna. ¿Vale? Sin ninguna. Yo soy fiel defensor de la burocracia. ¿Que podría haber una burocracia más ágil? Probablemente. ¿Que yo me beneficiaría? Probablemente. ¿Dónde está ese equilibrio? Pues probablemente mi opinión sea distinta de cualquier otra opinión, porque cada uno dirá, pues a mí el punto ideal es aquí, a mí el punto ideal es aquí, ¿vale? Os comento esto porque hay una tendencia generalizada a ver las cosas blancas o negras. Entonces ahora hay una tendencia muy generalizada a prohibir totalmente la experimentación animal, sin paliativos, sin apellidos y sin discusiones, ¿vale? Claro, igual que cualquier experimentación que a mí se me ocurre es malo, prohibirlo absolutamente todo, desde mi punto de vista, es peor incluso, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues en ese equilibrio es decir dónde tal. Entonces, a mí me parece genial que ahora esté muchísimo más regulado. Me parece muy bueno, me parece positivo en general, ¿vale? ¿Cuánto más se debería regular? Por ejemplo, habrá algunas cosas que probablemente se puedan regular más, ¿vale? Por ejemplo, sin entrar en el tema de la ciencia, pero por ejemplo, muchas cosas que se siguen investigando probablemente sean susceptibles de cambiarse. Cosas, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la gente de cosméticos me reñirá, pero cosas como cosméticos, por ejemplo, o tinciones de pieles, pues son cosas que a lo mejor ahora mismo dices, ¿es imprescindible probablemente? Pues a lo mejor no. Probablemente ahí se podría avanzar, ¿vale? Claro, investigación en vacunas sin cáncer, hombre, pues a priori no sería lo primero que quitaría, ¿sabes? O sea, que quiero decir que no es que yo sea inmovilista, lo que quiero decir es que las cosas hay que hacerlas con sentido común, no es cuestión de sí o no, es cuestión de decir, bueno, si hay prácticas que hoy en día se están haciendo y no debemos permitirlas, vamos a regular eso, vamos a mirar cuáles son esas prácticas y vamos a intentar proteger o restringir eso, pero no hacer estas afirmaciones de brocha gorda de experimentación animal sí, experimentación animal no. Digo, no, experimentación animal depende de qué, ¿vale? Entonces, hay cosas que sí y cosas que no. Y ha habido escándalos que son aberrantes. A mí estas imágenes que salieron hace unos años de un centro de perros en Madrid que se hacían barbaridades, o sea, me parece una salvajada y ojalá acaben todos en la cárcel o acaben todos muertos en la cárcel. O sea, quiero decir, porque se maltrataba a animales sin absolutamente ningún sentido. Sin ningún sentido, sin ninguna motivación. Pues eso está mal. A mí me ofende profundamente que me metan a mí en el mismo saco de esas personas de ahí. ¿Perdón? Claro, es que quiero decir que yo no soy esa persona. Yo, por supuesto, no voy a agredir a un perro por el amor al arte a ver qué pasa. O sea, no. Entonces, quiero decir, esas prácticas, por supuesto, deben ser penalizables y deben estar acabar en la gente en la cárcel, por supuesto que sí, si no hay ninguna motivación. Que me digas, no, que no se toque un perro. Digo, hombre, a ver, depende. Depende de lo que vayas a hacer y por qué, y cómo esté justificado y cómo lo hagas, ¿vale? La gente que hace experimentación animal, y lo sabe mucha gente hasta aquí, es gente que tiene que tener unas acreditaciones, tiene que pasar unos cursos, tiene que pasar una serie de examinaciones para estar seguros de que sabe identificar y sabe tratar a los animales, de que sabe identificar el dolor, sabe identificar el estrés, sabe administrar analgesia a los animales, sabe regenerar, sabe manipular los animales para que esos animales no se estresen o no duelan, o no les duela. Eso hay que formarse. Entonces, hay que formarse y tienes que tener unas acreditaciones. Antes no hacía falta, ahora sí. Entonces, pues a mí me gustaría saber por qué acabaron esas personas en esa clínica haciendo lo que estaban, o en esa instalación haciendo lo que estaban. Si esa gente estaba acreditada, si realmente era gente que estaba preparada para hacer eso, o si esa empresa se había saltado todos los controles por el forro. Y luego pensamos que es que no se controla. No, no es que no se controle, es que la gente se salta todos los controles y luego tiene que venir efectivamente las fuerzas de la ley y actuar. Igual que una persona cuando mata, pues actúa. Eso no quiere decir que no haya normativa, claro que la hay. Lo que pasa es que te la saltaste, efectivamente, no tal, ¿no? Entonces sí, ¿y la investigación iría mucho más rápido sin restricción animal? Sí. ¿Creo que habría que quitar la restricción de la experimentación animal? No. Creo que hay que encontrar un equilibrio en el que podamos funcionar todos, porque creo que los animales tienen también derecho a que no los maltratemos por amor al arte. Y podríamos entrar en el tema de los toros, la caza, podríamos entrar en muchos temas, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, que hay que tener restricciones de no podemos hacer con los animales lo que nos dé la gana, efectivamente, me parece perfectamente lógico, ¿vale? ¿Prohibir la experimentación animal completamente? No.
No estoy de acuerdo. Creo que hay algunas cosas en las que todavía son necesarias, desgraciadamente. ¿Y crees que en algún momento con todos los avances se podrá llegar a prescindir de los animales? Créase, por ejemplo, estos organolanchip o la misma inteligencia artificial que simule un cuerpo humano. ¿Creo que alguna vez vamos a estar viviendo en ordenadores y vamos a prescindir de nuestro cuerpo humano? Pues no lo sé. O sea, quiero decir, no, es que es predecir el futuro. Quiero decir, ojalá, ojalá. ¿Estamos cerca de poder prescindir de la experimentación animal? No creo. O sea, ¿creo que va a pasar dentro de 10 años? No. ¿Creo que va a pasar dentro de 20? Lo dudo. ¿Dentro de 30? Bueno, a lo mejor. No lo sé. Pero para ciertos tratamientos... Por supuesto, sí, sí. Para algunas cosas ya es posible. O sea, quiero decir, no es posible para todo, pero para algunas cosas ya es posible. Y por eso hay esa coletilla en la normativa de siempre que no haya métodos alternativos. Si hay métodos alternativos que se ha demostrado que son iguales, por supuesto. Por ejemplo, todo el tema de la piel ahora, pues ahora parece ser que hay piel artificial que funciona muy bien. Entonces, quiere decir, pues si ya se puede medir en tratamientos dérmicos con pieles artificiales y el tema de alergia se puede hacer, pues entonces ya no puedes justificar hacerlo en experimentación animal si lo puedes hacer in vitro. Eso sí, ahora, todo me costaría creerlo, honestamente. Me costaría creerlo a corto plazo. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 50 años? Ni puñetera idea. No, o sea, nadie podía predecir lo que iba a pasar con la inteligencia artificial hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Pero corto, cerca, no lo veo.